Buenas tardes. Le quiero contar la historia de una vida, no mi vida, les quiero contar la historia de la persona más importante que ha venido a estas islas, la historia de Charles Darwin. Pero más allá de hablar de los detalles de la vida de Darwin, quiero ver qué mensajes Darwin nos puede dar para manejar mejor el ecosistema de Galápagos. Vamos a empezar un poco con la vida de Darwin, sus enseñanzas, sus viajes, pero también algunos de los problemas que crearon sus ideas. Darwin desde muy pequeño tenía que estudiar medicina. Sus padres eran médicos, su abuelo era un médico y Darwin fue a Edimburgo a estudiar medicina, pero no le gustó la medicina, odió la medicina. A Darwin le pareció que la medicina estaba llena de sangre y de sufrimiento y realmente apenas pudo se salió de la medicina. Después fue a Cambridge a estudiar para hacerse teólogo. Tampoco estaba muy interesado en la teología, pero se veía que desde muy pequeño estaba interesado en recolectar plantas, animales. Los padres vinieron asustados y le dijeron: si sigues con este camino, vas a ser una desgracia para ti y para toda tu familia. Afortunadamente Darwin no le hizo caso a su papá y siguió recolectando plantas y animales y siguió en el camino que él siguió hasta la muerte. Darwin en su juventud vivía en un mundo en el cual el mundo había sido creado hace casi solamente 6,000 años. Un mundo en el cual el reverendo Ussher había dicho que el mundo fue creado el 23 de octubre del 4004 antes de Cristo. Ese es el mundo en el cual vivía Darwin, un mundo en el cual la religión marcaba la pauta de la ciencia. Este señor, el reverendo William Paley, era muy importante en la vida de Darwin. Dicen que Darwin se memorizó incluso partes de los escritos de Paley. Y Paley lo que decía es que si hay formas tan complejas, formas tan interesantes en el mundo, debe de ser porque hay un creador. Si hay un diseño, tiene que haber el diseñador. Y eso era lo que Darwin había aprendido en su escuela de teología. Pero además de eso tenía Darwin otra tradición, una tradición mucho más liberal. En la tradición liberal de Darwin venía de su mismo abuelo, Erasmus Darwin. Erasmus Darwin había hablado de la evolución. Erasmus Darwin era un poeta, un filósofo, un literato. Y Darwin, el abuelo de Darwin, había hablado de cómo las formas cambian, de cómo las especies se transforman. Algo que en ese tiempo era casi un pecado pensar. El abuelo de Darwin escribió un libro que se llamaba Zoonomía, un libro muy importante que ya marcó una pauta en lo que es la historia de la evolución. Otro pensador muy importante para la vida de Darwin era el señor Charles Lyell, otro Carlos. Este Carlos había hablado de cómo la evolución de las formas geológicas, hablaba de cómo las formas geológicas han cambiado a través de la historia. Decía que había sido a través de muchos años, muchos siglos, cientos de miles de años que había evolucionado el mundo, que había sido con procesos uniformes y poco a poco. Darwin desde muy pequeño, cuando salió de Cambridge, Darwin decidió embarcarse y se fue al Beagle, donde el capitán Fitzroy decidió que necesitaba un compañero para llevarle en el viaje. Fitzroy tenía un problema. Fitzroy se deprimía y sabía que el anterior expedicionario del Beagle, el capitán anterior del Beagle, se había suicidado. Y se había suicidado porque estaba muy solo. Claro, iban con 80 personas, pero estaban solos porque no tenían a alguien de la clase alta para conversar y tener ideas interesantes y todo eso. Entonces Fitzroy decide llevar a otro compañero y Darwin es el que le escoge. Al principio Fitzroy no le quería llevar a Darwin. Decía que Darwin tenía una nariz muy rara y que la forma de la nariz decía que Darwin posiblemente nunca iba a llegar a terminar el viaje. No tenía fuerza, no tenía carácter. Afortunadamente Fitzroy decide llevarle a Darwin y Darwin va al principio como compañero de Fitzroy. Darwin cuando inicia el viaje solamente tenía 22 años, era realmente un muchacho. El viaje iba a demorar 3 años, termina demorando 5. El principal objetivo del viaje era mapear la costa sur de Sudamérica. Entonces Darwin va primero a Sudamérica, donde gastan gran parte del tiempo. Fitzroy era un famoso cartógrafo y la idea era mapear todos estos lugares. Y es en la costa de Sudamérica donde Darwin ve algunas cosas espectaculares. Ve, por ejemplo, las fósiles del Pleistoceno. Y Darwin se empieza a preguntar, Darwin era un creacionista en ese momento, se empieza a preguntar por
qué había estos fósiles tan parecidos a los animales que él veía vivos. Entonces ya empieza a hacerse una serie de preguntas en Sudamérica. Darwin va a Chile, y en Chile tal vez hay 3 eventos importantes de la vida de Darwin. Se queda casi un año en Chile. Primero que Darwin sube a los Andes, sube a 4.000 metros de altura, y a 4.000 metros de altura ve formas fosilizadas, pero eran fósiles marinos. ¿Qué hacían fósiles marinos a 4.000 metros de altura? Otra cosa que ve Darwin en su viaje es que ve un terremoto y ve que se transforma la Tierra. Acuérdense, llevaba con uno de los pocos libros que Darwin llevaba, era el libro de Lyell, el libro que decía que la Tierra se iba creando poco a poco en procesos naturales. Otra cosa que le ocurre a Darwin en Galápagos posiblemente es que se enamora. Darwin habla de las lindas muchachas españolas que había en Chile, entonces posiblemente tal vez su primer enamoramiento ocurre en Chile. Darwin después coge el barco y se va a Galápagos. En Galápagos Darwin está apenas un periodo muy corto. Darwin solamente estuvo 5 semanas en Galápagos y solamente visitó 4 islas. Hay un mito de Darwin en Galápagos, y es que Darwin viene a Galápagos, que Darwin ve los pinzones y que después se cambia todo su paradigma, y que Darwin viene como un creacionista y se va con un evolucionista. Y eso no es verdad. Darwin viene a Galápagos y Darwin ve los pinzones, pero hacen un muy mal trabajo coleccionando los pinzones. Realmente no les ponen en donde deberían estar, no les clasifica bien. Darwin cree que todos los pinzones incluso no son pinzones, él cree que son diferentes especies de aves. No son los pinzones lo que realmente le fascina a Darwin, sino son más bien los cucúbes. Darwin coleccionó, de las 5 especies de cucúbes, coleccionó 3. Lo que pasa con los cucúbes es que los cucúbes son mucho más leales a su isla. Los cucúbes no se cambian de una isla a otra. No son como los pinzones que se cambian, se hibridizan. Los cucúbes están siempre en eso. Y Darwin empezó a pensar, ¿por qué Dios creó estas pequeñas diferencias? ¿Por qué estas pequeñas diferencias les hacen, se fueron creadas por Dios y no que evolucionaron, no que fueron un proceso natural? Poco después ya Darwin ve los pinzones y se da cuenta que los pinzones sí son muy importantes. Y es cuando llega a Inglaterra que otros científicos, John Gould, reclasifica los pinzones y le hace ver a Darwin que los pinzones son bien importantes. Otra cosa que Darwin ve en las islas es que el vicegobernador, un inglés que estaba en las islas, hablaba de la manera en la cual las islas demostraban las diferencias de las especies. Él le dice que podía determinar de qué isla viene cada tortuga de acuerdo a su caparazón. Lamentablemente, como otras expediciones, Darwin comieron las tortugas. Se comieron 17 tortugas antes de llegar a Inglaterra y botaron los caparazones al mar. Entonces, cuando Darwin llega a Londres, habían botado toda la evidencia. Y Darwin tiene que buscar en otras expediciones y otras evidencias que habían en Inglaterra para poder después ver la importancia de que tienen las tortugas. Le toma mucho tiempo a Darwin llegar a escribir el origen de las especies. 20 años más tarde escribe el origen de las especies en base a sus observaciones en Galápagos. Mucha gente hoy día cree que el origen de las especies es quizás el libro más importante que se ha escrito en los últimos 500 años. Mucha gente dice que es el libro más importante de la ciencia. En este libro, que se vende el primer día, 1.250 ejemplares se vendieron el primer día. Darwin fue inmediatamente muy famoso, pero no fue aceptado sus teorías. Sus teorías causaron mucho revuelo y mucha gente no estaba a favor del darwinismo. Una de las cosas que molestaba a la gente era esta idea que descendemos de animales como los primates, como los monos. Pero otra cosa que Darwin cambia en el mundo y en el paradigma de ese entonces es que hay un antes y un después de Darwin. El antes de Darwin habla de cómo había planes y que las especies de alguna forma resultaban de estos planes. El después de Darwin habla de la manera en la cual, a través de procesos naturales, a través de selección natural, se puede generar orden. Y esto es tal vez uno de los más importantes y en cierta forma una de las ideas más peligrosas de Darwin, que podemos tener orden a través de procesos naturales.
Las ideas de Darwin fueron no muy aceptadas por muchas personas, incluido un famoso científico de Harvard, Louis Agassiz. Y Louis Agassiz, que era famoso por sus colecciones de plantas y más que nada de peces, había estudiado ictiología y también había estudiado glaciaciones. Louis Agassiz era un creacionista y él pensaba que Dios había creado diferentes veces el mundo. Y él pensaba que los fósiles lo que demostraban es que había sucesiones anteriores. Agassiz viene a las Galápagos y Agassiz viene a las Galápagos no para probar que Darwin estaba bien, sino para probar que Darwin se había equivocado. Muchos científicos en el siglo XIX vinieron a las Galápagos para desprobar a Darwin, para combatir contra estas ideas que eran peligrosas, que iban a llevar al ateísmo, que iban a llevar finalmente a la erosión de los valores occidentales. En los años 30 y 40 hay la gran síntesis de la biología, cuando la genética y la biología se unen, cuando Darwin en cierta forma triunfa y el darwinismo se vuelve el paradigma más importante que existe hoy día en las ciencias biológicas. Gana Darwin. Pero este triunfo de Darwin es muy importante en las Galápagos. En este triunfo de Darwin, en cierta forma, una serie de biólogos evolucionistas darwinianos empiezan a crear la conservación de las islas. Ponen presión en el gobierno ecuatoriano, ponen presión en las instituciones internacionales para que se proteja las islas. Gente como Van Stralen, Ivesfeld, Huxley, Bowman, son las personas que más hicieron para cambiar la conservación, y en los años 50, 100 años después de la publicación del origen de las especies, celebrando en cierta forma Darwin, se crea la Fundación Charles Darwin y se crea el Parque Nacional Galápagos. Lo que a mí me interesa y lo que yo he estado investigando es de qué manera se han utilizado las ideas de Darwin para temas sociales, para bien y para mal. Darwin y el darwinismo social que se llama tuvieron implicaciones terribles durante el siglo XX. El darwinismo social llevó a la eugenesia, a la idea de que hay razas superiores a otras, y mucho de esto se justificaba en Darwin. La craneología, la idea que se puede medir el cráneo y determinar la evolución de los seres humanos, y que vamos a ver que la gente que tiene ciertos cráneos es más inteligente que otras. Esto llevó al racismo, llevó al fascismo, llevó al imperialismo. Entonces Darwin tuvo todo, no culpa de Darwin. Darwin en sí estaba más que nada en contra de la esclavitud. Si bien es cierto, también tenía ciertos momentos cuando uno lee a Darwin donde decían cosas bastante racistas, pero en general él venía de una familia que estaba en contra de la esclavitud y en contra de la opresión de los seres humanos. Después de Darwin hay otras aplicaciones del darwinismo en las ciencias sociales. Se habla de la evolución de las ideas, de la evolución de las instituciones y de qué manera se puede usar Darwin para entender la evolución social, y que se puede crear ciertos tipos de instituciones con ciertos tipos de ideas que perduran en el tiempo. La idea de democracia, la idea de libertad, que estas ideas salen y que de alguna manera hay un proceso de adaptación, de evolución social que hace que las ideas perduren. Entonces hay muchas ideas y muchas formas de que Darwin se aplica en las ciencias sociales. Creo que las ideas más ricas de Darwin se aplican porque se puede ver que las instituciones humanas evolucionan, y hay una serie de científicos que utilizando Darwin han estudiado la evolución social y cómo podemos sacar buenas implicaciones de Darwin. Uno de los científicos biólogos más importantes es D.O. Wilson de la Universidad de Harvard, que ha estudiado que el darwinismo no llega solamente a las ideas de que hay individualismo y que todos combatimos contra todos, sino que también nos lleva a la cooperación, que las instituciones, la cooperación pueden evolucionar. Y E.O. Wilson ha estudiado insectos y el ser humano y nos enseña cómo la cooperación y el altruismo también se evolucionan de una forma darwiniana, que no es verdad que Darwin dice que vamos a evolucionar a ser egoístas y matarnos unos a otros. Una de las personas que más ha influido, creo, en el siglo XX, a finales del siglo XX, es una economista, Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, quien gana el Premio Nobel de la Economía en el 2009, quiere combatir las ideas que decía, por ejemplo, Harding, que los seres humanos combaten entre ellos y que van a degradar los sistemas ambientales. Ostrom dice que bajo ciertas condiciones la evolución social lleva a sociedades que realmente protegen los recursos
recursos naturales. Y ella ha estudiado cientos de poblaciones, ha estudiado cientos de grupos humanos en todo el mundo. Y Ostrom nos enseña que bajo ciertas condiciones va a haber sustentabilidad. Y ella estudia cómo esta situación emerge naturalmente. Ella dice que tenemos que tener ciertas reglas bien claras. Tiene que haber límites de estos grupos, de estas comunidades claramente definidos. Los beneficios tienen que estar justamente distribuidos, no tiene que haber gente que se beneficie más que otros. Los grupos deben de crear algunas de las reglas por su propia cuenta. No todo puede venir de arriba para abajo, tiene que salir esto, emerger. Tiene que haber buenos sistemas de monitoreo que sean transparentes para que no haya tramposos básicamente. Y que debe de haber maneras de resolver conflictos en estas sociedades, en estas comunidades, que generen y garanticen el derecho y la mantención de los recursos naturales. Volvamos a Galápagos. Darwin ha tenido un gran impulso en Galápagos. Darwin fue sin duda el que creó el laboratorio natural. Darwin fue el que inspiró la protección de las islas. La conservación de las islas se basa en las ideas darwinianas. Pero también Darwin atrajo a turistas, Darwin atrajo a científicos, turistas y a todos los migrantes. Darwin en cierta forma es responsable por el gran boom de actividad que ha habido en Galápagos. Los barcos del turismo usan el nombre de Darwin. Las empresas han usado el nombre de Darwin para atraer más turistas. El crecimiento de Galápagos en cierta forma se debe a Darwin y a su gran legado. ¿Cómo podemos usar Darwin para conservar las islas? ¿Cómo podemos crear y generar estos ambientes que habla Ostrom? Uno de los ejemplos que a mí se me ocurren en las islas, que se vio un momento de unión donde la gente resolvió proteger los bienes comunes, fue con la formación de la Reserva Marina de Galápagos. Cuando se genera la Reserva Marina de Galápagos, la gente se unió. Todo el mundo estaba de alguna forma unido ante la amenaza del exterior. Creo que la Reserva Marina de Galápagos, cuando se creó, es un ejemplo de un proceso darwiniano en cierta forma, un proceso de unión, de comunidad, en el cual evolucionó de estas islas un sistema de protección. Para terminar, Darwin lo que nos enseña Ostrom, es que debemos crear condiciones en las cuales la gente se una para defender sus recursos. Deberemos de crear evolución social de tal manera que las personas evolucionen y defiendan los recursos naturales. Vemos ejemplos de aquí en Galápagos, desde la protección de un parque a la protección de una reserva marina. Y creo que es muy importante seguir estas normas y ver bajo qué condiciones podemos llegar a que haya una conservación de los recursos naturales, siguiendo en cierta forma las enseñanzas de Darwin, de Ostrom y de todos los filósofos que han pensado sobre el tema. Muchas gracias.